Crónicas 21, 18. Diga conmigo, un altar es lo que se necesita. Puede repetirlo, un altar es lo que se necesita. Dice la palabra de Dios: entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Arauna vio que se acercaba David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David rostro en tierra. David le dijo a Arauna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Arauna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar, como leña para hacer un fuego sobre el altar, y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales, se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Arauna: no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Arauna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí en el campo de trillar de Arauna. En ese tiempo el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto en Gabaón, pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Luego David dijo: este será el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar para las ofrendas quemadas de Israel. Bien, vamos a empezar por parte. ¿Por qué Dios le había enviado a David a hacer un altar? ¿Sí? Aquí no está, en esta historia que leímos, no está detallado. Si usted lee un capítulo anterior, se va a dar cuenta por qué. Pero yo se lo cuento rápidamente. David, dice la palabra de Dios, que un día estaba allí en el palacio y Satanás, dice la Biblia, le susurra algo al oído, ¿sí? Y David le da cabida a eso. Satanás le dice: hay que hacer un censo, ¿sí? Usted dice: ¿qué tiene de malo hacer un censo? Entonces David escucha esa voz, y aunque hubo algunas personas que trataron de persuadirlo para que no lo haga, David siguió adelante con la idea de hacer un censo. Esto a Dios lo enojó mucho. ¿Por qué lo enojó mucho? En primer lugar, porque la palabra de Dios estaba escrita, la ley de Dios allí en el Pentateuco decía que Israel no debía hacer censos, ¿sí? Excepto de los levitas que iban a servir en el templo. Levánteme la mano si me dejo explicar hasta aquí, ¿sí? Entonces David escucha esta voz del enemigo y sigue adelante con el censo. Lo segundo por lo cual, y creo que es lo más importante por lo cual Dios no acepta esto de parte de David, es que David, de alguna manera, ¿cuántos creen que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón? ¿Sí? Y aún nosotros podemos estar haciendo algo, pero en nuestro corazón hay intenciones que no son las correctas. Por eso cada vez que hacemos algo tenemos que analizar cuáles son las intenciones
de mi corazón. Hay una canción de Marcos Witt que me encanta, que hay una frase que dice, ¿por qué lo hago? ¿Y por qué dejo a mi familia? ¿Por qué viajo? ¿Por qué trabajo? Muchas veces mientras uno hace cosas para Dios, se tiene que preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuántos creen que Dios, otra vez digo, conoce las intenciones de nuestro corazón? Pero David, allí en su corazón, estaba jugando con la idea, creo, por eso a Dios lo enoja mucho, de decir, oh, mirá el ejército que tengo. Quería saber cuántas personas había y de alguna manera poder decir, mirá lo que hay. Y eso es como que estaba quitándole la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En estos años de mucho trabajo, hemos visto que la gloria es de Dios. Porque cuando no teníamos Dios, trajo los recursos. Porque cuando no había gente, aparecía un ángel y venía y hacía lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Cuántos creen que Dios es ese que está a nuestro favor? Recuerdo un invierno allí por el mes de junio, teníamos que pagar aguinaldos hace un montón de años atrás. Moni está acá. Hace un montón de años atrás, ¿sí? Y hay algo que a nosotros que no nos queda otra que hacer, que es orar. Diga conmigo, cuando las papas queman, ¿qué hay que hacer? Orar. Orar y fe. ¿Cuántos dicen fe? Y apareció una persona, cristiano él, no sé de dónde apareció. Y dijo, el Señor me dijo que tenía que traer esto. No me pregunte por qué ni para qué. Simplemente trajo un sobre con un dinero y era para pagar los aguinaldos, alcanzaba y sobraba. Imagínense todo lo que sucede dentro de nuestro ser cuando Dios responde en nuestra oración. ¿Cuántos han experimentado la respuesta de Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos creen que el Señor está a nuestro favor? ¿Cuántos creen que lo que hagamos el Señor estará siempre allí? Gloria a Dios. ¿Sabe qué pasó después de que David hiciera lo que hizo? Murieron muchas personas. Hubo una gran mortandad en la nación. Qué Dios malo. Diga conmigo, Dios es santo. Dios es justo. Dios no negocia con nada, solamente cumple su palabra. Amén. A veces dice, mira fulano de tal, hermano querido, Dios perdona. Pero las consecuencias de nuestras equivocaciones las tenemos que vivir, ¿sí o no? Y Dios es tan bueno que a veces aún alivia esas consecuencias. Pero no le eches la culpa a Dios de decisiones que has tomado y que te han llevado al lugar donde
quizás hoy estás. Pero quiero darte una buena noticia. Solo se necesita un altar. Solo se necesita un altar. Si bien murieron muchas personas por el pecado de David y el Señor estuvo a punto de destruir Jerusalén, fíjense hasta dónde, Dios no le pidió nada raro a David. Dios le dijo, haceme un altar. Es verdad que debía hacerse en un lugar determinado por Dios, un terreno que David tuvo que comprar y lo hizo con gusto. Me encanta la frase de David. La tengo en mis frases preferidas. Esa respuesta que le dio a ese hombre que le dijo, David, vos sos el rey, yo te doy el campo, te doy los bueyes, te doy la madera, para que vos hagas todo lo que tenés que hacerle al Señor. Qué fácil es recibir, ¿sí o no? Qué fácil es recibir las bendiciones de Dios. Qué lindo es cuando Dios nos bendice, nos habla, sentimos su protección, su cuidado. Pero David le responde y le dice, no le voy a ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste. Todos venimos a Dios buscando algo, ¿sí o no? Cuando alguien viene a buscar ayuda, está buscando algo para su vida, sanidad, libertad, restauración de su matrimonio. Todos hemos venido buscando algo, esperando sus bendiciones. ¿Cuántos esperan las bendiciones de Dios aquí? Oh, hay gente que no quiere que Dios lo bendiga. ¿Cuántos esperan las bendiciones de Dios? Yo quiero sus bendiciones, yo espero sus bendiciones. Sus bendiciones están prometidas para mi vida. Y así obra Dios para con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? O usted cada vez que su hijo va a la heladera le pega un chirlo. ¿Cuántos tienen yogur en la heladera? No me levante la mano. ¿Cuántos tienen manteca, dulce? ¿Cuántos tienen galletitas escondidas ahí? Aquellos que tenemos 2 o 3 hijos, galletita que cae, galletita que muere. Vos venís de afuera, si me voy a tomar un mate cocido con galletita, pin. Pero vos no le estás prohibiendo a tus hijos que se sirva. ¿Cuántos creen que Dios está allí con sus bendiciones y nosotros solamente somos sus hijos y estamos bendecidos? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces me compré algo para decir esta noche lo disfruto y abrí la heladera y vino el enemigo y se lo llevó? Las bendiciones de Dios están para los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué estamos dispuestos nosotros a darle a Dios? Y ahí no se me ponga serio. David dijo, yo no le voy a ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste nada. ¿Cuántas horas de mi día, de mi semana estoy dispuesto a entregarle al Señor? No debería olvidarme que Dios es quien me sacó del lodo cenagoso. No debería olvidarme que Dios es quien puso mis pies sobre peña. No debería olvidarme que fue Él quien me rescató.
Decirle que tenés al lado, no te preocupes porque el pastor no te va a pedir dinero. No estamos hablando de dinero. Y eso es lo que estás pensando. David necesitó hacer un altar para pedir perdón. Se había equivocado. Se le había mandado. Y la muerte estaba a la puerta. ¿Cuántos creen o cuántos saben que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y voy a repetir esto otra vez. El viernes hablábamos allí en Pueblo Muñoz o en el discipulado con mis hermanos. El diablo no es que vos te convertiste y ahora te ataca, te quiere destruir. No, no, no. Ya te viene destruyendo desde la panza de tu madre en algunos casos. ¿Sí? ¿Se entiende? Un hijo no deseado, el padre que no se hizo cargo, la mamá que sufrió una crisis terrible, todo eso el bebé lo va sintiendo, ¿sí? Y empieza a ver heridas. El diablo nos ha querido, nos quiere y nos va a querer ver muertos. Por eso es que susurra cosas al oído, porque sabe que si le hacemos caso, ya está, ya entró la muerte. Y lamentablemente a veces no solo la muerte llega a la vida, sino que toca a todo nuestro entorno. Una plaga estaba asolando la ciudad, ¿sí? La muerte. ¿Se acuerdan de la Pascua? ¿Cuántos se acuerdan de la Pascua? ¿Sí? El pueblo de Dios, Dios le dijo, esta noche va a pasar muerte, pero ustedes maten un corderito, pinten el dintel con la sangre de ese cordero, figura de la sangre de Cristo, ¿sí? Amén. Y dice que la muerte pasó de largo. Decirle al que tenés al lado, la muerte va a pasar de largo. La muerte va a pasar de largo. Por supuesto que algún día nos llegará. Estoy hablando de la muerte espiritual, de la muerte de las cosas que podrían haber sido y no son. Allí en ese lugar también fue un sacrificio, fue un altar. Muchos años después sería la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchos años después sería la cruz. A pocos metros de ese lugar fue crucificado el Señor Jesús. Pero ya no era un animal ni fuego, sino Jesús mismo entregándose por cada uno de nosotros, porque Jesús dijo, a mí no me quitaron la vida, yo la vine a entregar. Y la entregó por vos, la entregó por mí, la entregó por la humanidad, la entregó por el bueno, la entregó por el más o menos y por el más pecador. El Señor entregó su vida para que todos lleguemos a la salvación. La muerte acecha, el diablo anda como el león rugiente, quiere destrucción, nuestra tristeza, culpa, dolor, enfermedad, parálisis, nos quiere ver sin un propósito, pero Dios tiene un propósito para nuestra vida.
David pisó el palito, Satanás le comió la cabeza, como decimos nosotros, lo hizo creer que su reinado era por el ejército que podía tener. Le insinuó a Dios que sus fuerzas radicaban en el ejército que tenía, pero Dios le hizo saber que si no fuera por Dios, nada tendría David. Pero Dios le dio la posibilidad de ser libre. ¿Cuántos quieren la libertad emocional, espiritual en Cristo? Pero ¿y cómo? Con un altar. Y hay muchas cosas que sucedieron en ese altar. Rápidamente las menciono por el tiempo. En el altar Dios perdona mis pecados. Cada vez que usted se acerca a Dios, hace un altar y Dios allí perdona sus pecados, mis pecados, nos renueva. Dice la palabra de Dios que sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Sí? ¿Sabe qué? Sobre sus pecados Dios no tiene memoria. Si usted hoy le pide perdón a Dios, mañana va y quiere hablar de lo mismo y Dios le dice, ¿de qué me estás hablando? Porque Dios ya perdonó tus pecados y los borró de su memoria. Dios tiene una capacidad que nosotros no tenemos. Recordar una y otra vez, ¿te acordás lo que me hiciste hace 3 años? No, Dios perdona y desaparece. Vos te estás acordando de tus cosas pasadas, pero Dios no se acuerda más. Dios de ahora en adelante está mirando lo que va a hacer con tu vida. Dios no está ocupado en todo lo que pasó. Dios está ocupado en lo que te va a bendecir, en lo que te va a dar, en lo que va a hacer de tu vida, en lo que va a transformar, en lo que va a ser nuevo. Nosotros contamos cosas de la escuela pasada como anécdota, como cosas que Dios hizo, pero Dios ya no está ahí. Dios está mirando hacia adelante. Dios está diciendo, hay otra cosa por delante. En ese altar Dios trae libertad. Dios está trayendo libertad en esta mañana sobre algunas personas que han sido atadas, que le han escuchado esa voz, ese susurro al enemigo. Pero Dios en esta mañana, en este altar, porque aquí hay un altar, aquí está el Señor, el sacrificio ya fue hecho, pero Dios está en este lugar. En esta mañana Dios te dice, te hago libre. En el altar Dios detiene la muerte y la plaga. David cuando llega a ese campo dice que ve que estaba el ángel con la espada desenvainada. No hay ningún palo acá. Estaba así, ya listo para ejecutar la justicia. Pero cuando David hace un altar, yo no sé si el ángel quería cortar cabeza, tuvo que envainar esa espada. Porque cuando buscamos a Dios, cuando hacemos un altar, la muerte se detiene. Cuando pintamos nuestros dinteles con la sangre de Jesús, los marcos de nuestra puerta. Esto no es literal, no mate a una gallina, no mate nada, no pinte con sangre nada. Usted vaya a su casa, ponga sus manos en su marco de su puerta y diga, aquí no va a entrar la muerte porque está Jesús. El ángel no le quedó otra. Diga conmigo, al diablo no le va a quedar otra. Cuando usted declara que en el nombre de Jesús hay libertad, el diablo sabe qué tiene que hacer. Hace como eso que no le consiguen nada, hace así y se va. Deje de hablar de que el diablo esto, que el diablo lo otro, no le dé cabida. Dios está con usted. El diablo, si usted adora a Dios, si usted le hace un altar, no tiene nada que hacer.
Dios se revela, dice que en el momento del altar de David cayó fuego del cielo. Dios habla, Dios le dice a David, este será el sitio, este será el lugar donde vas a edificar el templo. ¿Cuántos quieren la dirección de Dios para todas sus cosas? Y Dios me hace volver a enfocarme. Porque David, no sé qué caranchos estaba haciendo, que estaba escuchando la voz del enemigo. Y si usted sigue leyendo, automáticamente después de todo esto que pasó, David se vuelve a enfocar. ¿Cuántos quieren volver a enfocarse en este tiempo? Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. Y empezó a preparar la edificación del templo. Usted sabe que David ya sabía que él no iba a edificar el templo, pero empezó a preparar las cosas para la próxima generación. Usted es responsable de preparar las cosas para la próxima generación. Nosotros somos responsables de proveer todo lo que la próxima generación necesita. ¿Sí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros como pastores estamos viendo una nueva generación de pastores levantarse. Y yo con mi esposa y yo no nos vamos a poner celosos, no nos vamos a poner tristes, tenemos padres que nos han enseñado a darle lugar a los que vienen en las próximas generaciones, porque nuestros hijos serán mejor que lo que nosotros hemos sido. Termino con esto. David no se quedó con el perdón. Dios lo perdona, Dios detiene la muerte, Dios le habla, pero él no se quedó ahí, se fue a su casa y dijo, bueno, sino que dice la palabra de Dios que hizo otro altar. Es como que le empezó a gustar esto del altar. David, hizo un altar de agradecimiento. Es el altar de decir gracias, Dios mío, porque has contestado mi oración. ¿Cuántos dicen amén? Dice que cuando Dios había contestado su oración, ofreció sacrificios allí. Cuando vio que el ángel metió la espada en la funda, se terminó la muerte. David no se quedó solo con eso, sino que ofreció un altar de agradecerle a Dios. ¿Cuántos están agradecidos a Dios? ¿Cuántos creen que viene más sobre su vida? ¿Cuántos creen que viene más sobre su vida? ¿Cuántos creen que viene más sobre tu vida? Viene más de Dios. Una convicción personal de que Dios está en nuestras vidas todos los días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios está con nosotros, Dios está aquí, Dios está en nuestra vida, Dios está en nuestros pasos. Algunos dicen, pero lo estoy pasando mal. Vas a salir de eso. La muerte se va en el nombre de Jesús, la tristeza se va, lo que te queda es hacer un altar, porque ya no podés pelear ni con tus propias fuerzas. David no podía hacer nada, pero Dios le da la salida y le dice, haceme un altar, haceme un altar. Adorá mi nombre, rendite delante de mi presencia. No podés pelear más con tus fuerzas.
No escuches más lo que el enemigo te quiere decir.